Buenos días, profe. En el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría y diversidad celular. Junto a mi compañero John Frey y quien les habla, José Luis, hemos investigado más a fondo sobre este tema. A continuación, él les presentará la tabla de contenido. Muy buenos días, presento la tabla de contenido. Teoría celular, clasificación de organismos, microorganismos no unicelulares, microorganismos procariotas y microorganismos eucariotas. Bueno, como dijo mi compañero, la primera tabla de contenido es la teoría celular. Bueno, para hablar de esto, tenemos que decir que uno de los organismos más importante es la célula, ya que cada organismo tiene una o más células, es decir, si es pluricelular o unicelular. Bueno, estas células contienen tanto una bacteria muy mínima como un organismo mucho más grande. Bueno, esta es la unidad básica de la vida. ¿Por qué? Porque todo ser vivo la contiene. Estas son preexistentes, contienen material genético, es decir, el ADN. ¿Por qué que son preexistentes? Porque las contiene cada individuo, sino que para poder reproducirse usan la división celular. Entrando más a fondo, vamos a hablar de dos células muy importantes para nosotros, las cuales son la célula procariota y la célula eucariota. En una célula procariota es aquella que no tiene un núcleo determinado, de manera que a su vez el ADN se encuentra localizado en el citoplasma, pero no encerrado en una cubierta membranosa como lo hace la célula eucariota. En la célula eucariota es cuyo material hereditario es el ADN. Se encuentra en forma de núcleo celular. Se caracteriza por tener distintos organulos en el núcleo. Bueno, hablando de estas células, ellas tienen unas ciertas diferencias, como lo pues son en su tamaño, en su ADN, en su núcleo, en sus organelos, en su división celular y en su pared celular. Bueno, el tamaño, la célula eucariota es mucho más mayor que la procariota, de entre 0.2 a 2 micrómetros de esta. Bueno, su núcleo, las eucariotas tienen un núcleo verdadero, está en una estructura membranosa, como lo dijo mi compañero anteriormente, y ahí mantiene el material genético, mientras que las procariotas no lo contienen y su material genético está disperso en el citoplasma. En su ADN, las eucariotas tienen cromosomas lineales y las procariotas tienen cromosomas circulares. Sus organelos son membranosos. En las eucariotas, como lo son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, entre otros. Las procariotas no contienen sus organelos, pero tienen estructuras internas simples como son los ribosomas y en algunos estructurales membranosos como son los fotosintéticos, donde realizan la fotosíntesis. Bueno, la división celular se divide por la eucariota por mitosis y la procariota por la fisión binaria. La pared celular pueden tener pared celular, esto depende de la célula, mientras que las procariotas tienen hechas por peptidoglicano. Ya hablando de la teoría celular y hablando de la diferencia que hay, vamos a hablar de la clasificación de organismos. En la clasificación de organismos encontramos cuatro importantes: dominio, reino, tipos de célula y forma de obtención de energía. En el dominio encontramos la bacteria Archaea y la bacteria Eukarya. En el reino encontramos cuatro tipos de reinos muy importantes, que es el reino Fungi, el reino Plantae, el reino Animalia y el reino Procariota. En el tipo de célula son dos existentes, como hablamos anteriormente con mi compañero. La procariota y la eucariota. Su forma de obtención de energía, es decir, cómo se alimentan. Las autótrofas, que son las plantas que tienen que conseguir su alimento mediante la fotosíntesis, que ellas mismas producen su alimento. Mientras que las heterótrofas, como son las presas, que son las que tienen que alimentarse de otros animales para poder sobrevivir. Bueno, cambiando de tema, los microorganismos no unicelulares, los cuales son los priones y los virus. En los priones encontramos que son proteínas que no tienen genoma ni ácidos nucleicos, que actúan como agentes infecciosos que se encuentran en la membrana de células normales solo como proteínas mal plegadas. Y en el virus, como ya sabemos, es un agente microscópico compuesto por una célula de ADN o ARN, envuelto en cubierta de proteínas de la capacidad de reproducirse o crecer por sí sola.
y esta tiene que añadirse a otro ser vivo para poder sobrevivir, como lo son el VIH, o SIDA o otras enfermedades que sean virus. Bueno, siguiendo con la tabla de contenido, seguimos con los microorganismos procariotas. Encontramos el dominio Archaea y la bacteria dominio. La arqueobacteria en el dominio Archaea. Se trata de un grupo de microorganismos unicelulares morfológicamente procariota, es decir, sin núcleo definido porque se encuentra en el citoplasma, que forman parte de uno de los tres grandes dominios de los seres vivos, como lo nombramos anteriormente. Las arqueas son microorganismos de un tamaño entre 0.1 micrómetros a 15 micrómetros, que pueden tener flagelos con sus células envueltas en una cubierta en su pared celular con lípidos membrana muy distintos a las otras en forma de vida. Algunas de las características que encontramos en este dominio Archaea es que las archeas se diferencian de las eubacterias porque su pared celular carece de, como dijo mi compañero anteriormente, péptido clánico. Su ADN está envuelto en proteínas llamadas histonas. Se reproduce asexualmente y se divide por fisión binaria. Se encuentra en ambientes externos como temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, termófilos externos, aguas muy calientes o aguas muy cálidas o salinas. Bueno, en el dominio bacterial encontramos tres, que son las eubacterias, micoplasmas y cianobacterias. Bueno, una eubacteria es se utiliza para describir y poder diferenciar las bacterias verdaderas de las arqueobacterias, que fueron las que nombramos anteriormente. Bueno, son un subreino de microorganismos que se caracteriza por ser procariota, que ya saben que es procariota, y que además no posee pared celular, sino que contiene una pared de peptidoglicano, como lo nombró mi compañero, y una capa externa de lipoproteínas. Encontramos el microplasma. Los microplasmas son un género de bacterias que carecen de pared celular, como habló mi compañero anteriormente. Aparecen a la clase Molicutes, tienen genomas pequeñas y tienen un pequeño bajo de contenido. Debido a la ausencia de su pared celular, los microplastas no son sensibles a los antibióticos, que bloquean la síntesis de la pared celular, como la penicilina u otros antibióticos beta-lactímicos. Pueden adaptar diferentes formas, esféricas, alargadas, entre otras. Son parásitos obligados o comensales, son intracelulares, facultativos en humanos y animales, es decir, que se tienen que unir a otro ser vivo para poder sobrevivir. Bueno, las cianobacterias es un filo del dominio bacteria que compone las bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxigenada. Son los únicos procariantes que llevan a cabo este tipo de fotosíntesis. Están presentes en aguas dulces, saladas y zonas de mezcla estuarios, en concentraciones diversas que varían de acuerdo a los factores limitantes de su crecimiento. Muchas especies de cianobacterias producen toxinas, las cuales son contenidas en la célula o exudadas al medio. Podemos encontrar algunas características de las cianobacterias. Una de sus características más importantes es la fotosíntesis oxigénica, como habló mi compañero. Usan agua como donador de electrones, liberando oxígeno O2, igual que las plantas. Otra diferencia es el crecimiento en ambientes externos. Puede vivir en agua dulce, salada, aguas termales y ambientes externos, incluso dentro de los liquines, como habló mi compañero anteriormente. Bueno, organismos eucariotas. Bueno, en estos se encuentran los tres reinos, que son el Animalia, Plantae y reino protista. En el reino Plantae son organismos eucariotes, son células que tienen un núcleo, pluricelulares que tienen más de un núcleo, autótrofos que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis contribuye al tipo de nutrición que diferencia a las plantas de los animales y los hongos. A través de este proceso, las plantas toman el CO2 de la atmósfera, agua del suelo y energía lumínica del sol para fabricar moléculas complejas de glucosa. Algunas de estas características más comunes del reino Plantae son las siguientes.
Tienen reproducción sexual y asexual, carecen de movilidad, tienen células con pared celulosa, son organismos autótrofos, son eucariotas pluricelulares. Bueno, en este reino, estas son las que nos ayudan a purificar el aire porque ellas reciben todo el CO2 y lo convierten en oxígeno, que es el que nosotros respiramos. Bueno, en el reino protista es uno de los grupos en que la biología clasifica a los seres vivos eucariotas que no pueden clasificados como animales, ni plantas, ni hongos. Al grupo conjunto de organismos muy diversos, generalmente unicelulares, es decir, con solo una célula, y pluricelulares con varias células, simples que no forman tejidos tanto autótrofos como heterótrofos. Bueno, Algunas de las células generales de estas procariotas es su estructura eurocaria. Posee un núcleo definido, organelos membranosos como mitocondrias y retículo endoplasmático. Otra característica general de estos es la diversidad metabólica. Pueden ser autótrofos fotosintéticos, que son las algas, o heterótrofos, protozos y mixomicetos. su movilidad es por flagelos, cílicos o pseudocópodos. Bueno, tienen vacuolas contráctiles, o sea, es decir, que regulan el equilibrio osmótico de protistas en el agua dulce. Y por último, El reino Animalia. Las especies agrupadas en el reino Animalia se llaman animales y se caracterizan por ser órganos pluricelulares, que quiere decir que tienen más de una célula, y eucariotas, solo células tienen núcleo. Y heterótrofos se alimentan de otros seres vivos. Algunas de estas características del reino Animalia son las siguientes. Tienen reproducción sexual, poseen movilidad propia, tienen metabolismo aeróbico, son organismos heterótrofos, son organismos eucariotas pluricelulares. bueno, una de estas características es que pueden ser vertebrados, invertebrados, eh, vivíparos, ovíparos o ovivíparos. Tienen diferentes clasificaciones porque pueden ser acuáticos, terrestres, aéreos, porque este es tiene mucho extenso campo. ¿Qué tipo de animales podemos encontrar en este reino? Algunos animales muy desconocidos pueden ser los poríferos, que se los encontramos en el mar, encontramos los moluscos, encontramos los artrópodos, equinodermos, neumatodos, analeicos. Estos son algunos tipos de animales que podemos encontrar en el reino Animalia. Y olvidando del reino fungi, a continuación mi compañero dirá. El reino fungi es uno de los grupos en la biología que clasifica a las varias formas de las vidas conocidas. Está compuesto por más de 144.000 especies diferentes de hongos, entre los que figuran las levaduras, los homos y las setas, que comparten características fundamentales con la inmovilidad, la alimentación heterótrofa y ciertas estructuras celulares. Bueno, sus características es porque se producen mediante esporas, es decir, que sueltan ciertas microfibrillas que se van esparciendo por el medio ambiente y van creciendo. Absorben alimento del ambiente, es decir, que hay algunos hongos que nosotros podemos observar que se adhieren a otros árboles para poder alimentarse de ahí. Crecen como hifas, es decir, que crecen en forma cilíndrica, pues la mayoría crece así. Poseen pared celular y carecen de movilidad propia. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.